Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 13, del versículo 9 al versículo 14. La palabra del Señor dice así: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Por lo tanto, te invitamos que estés atento. Toma tu papel y tu lápiz para poder recibir las enseñanzas que Dios tiene para ti en esta mañana. Adelante, Pastor Jesús. Que Dios lo bendiga. Amados hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Estoy alegre por un motivo especial. Creo que ya vamos llegando a las últimas semanas de grabar un sermón mirando una cámara sin ver gente. Es bastante difícil, es bastante distinto a la forma tan natural que uno tiene de predicar en el templo. Así que, hermanos, me alegra bastante saber que pronto, muy pronto, estaremos nuevamente congregando en el templo. Dios mediante, el 3 de enero, domingo 3 de enero, debemos estar en el templo. Esta semana que viene estaremos corriendo atrás de esos trámites que nos impone la municipalidad, que también nos impone Defensa Civil, y que tenemos que estar cumpliendo, implementándonos para que Dios mediante, previo anuncio, nosotros empecemos a decirles: hermanos, el domingo 3 estaremos otra vez en el templo, en esa gran reapertura de actividades presenciales en nuestro amado templo. Así que, hermanos, eso me alegra, porque predicar a una cámara sin verles a ustedes, sin ver a mis hermanos, es bien difícil. Pero aquí estamos para darle lucha a esto, y menos mal que ya se va acabando este periodo tan feíto que nos ha tocado vivir. Hoy vamos a examinar 3 enseñanzas bíblicas acerca del amor. No es que solamente hayan 3, sino que al hablar del amor, buscando la enseñanza bíblica, nosotros podemos encontrar un amplio material. Pero hoy vamos a culminar este punto, este tema del amor, que lo hemos venido tratando a través de todo el último trimestre del año, y ya la próxima semana reflexionaremos acerca de la Navidad, y el siguiente, que es el domingo 27, terminaremos dando la bienvenida al Año Nuevo. Así que hoy, para cerrar el tema del amor, queremos examinar 3 enseñanzas bíblicas acerca del amor. El primer pasaje que vamos a examinar está en la epístola del apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, verso 10. Romanos 13, 10 dice de esta manera: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El primer punto que quisiera tratar, el primer pasaje que a mí me llama mucho la atención en cuanto al tema del amor, es este que dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 13:10.
El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley, dice el apóstol, es el amor. Este texto, dentro de todo su contexto, yo creo que abarca desde el capítulo 12 y todo el capítulo 13. Este vendría a ser todo el contexto para poder entender por qué el apóstol Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Este pasaje, entonces, por ser un poco largo, lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte sería el capítulo 12, del 1 al 2. Y podríamos llamarlo a esto el llamado a una vida consagrada. La segunda parte sería del capítulo 12, verso 3, hasta el capítulo 13, verso 8. Y a esta parte nosotros lo llamaríamos la consideración de los deberes cristianos. Y la última parte sería del capítulo 13, verso 9 al 14, y lo llamaríamos la importancia del amor en el cumplimiento de la ley de Dios. La importancia del amor en el cumplimiento de la ley de Dios. Vamos a desarrollar este primer punto en sus 3 primeras partes. El primer punto en estas 3 primeras partes. Dice entonces el capítulo 12, del verso 1 al 2 de esta manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta primera parte que el apóstol menciona dentro del contexto del verso 10 del capítulo 13, hay que mirarlo así, hermanos, para saber por qué el apóstol Pablo está diciéndonos que el cumplimiento de la ley es el amor. El apóstol comienza hablando de este llamado a una vida consagrada. Es decir, cuando el apóstol nos llama a todos a esta vida consagrada, apela en primer lugar al amor de Dios. La semana pasada decíamos que la misericordia es un aspecto precioso del amor. Y el apóstol dice aquí: os ruego por las misericordias de Dios. No hay mejor manera de demostrar amor que tener misericordia. Y cuando el apóstol nos llama a vivir una vida consagrada, lo primero que hace es apelar al amor de Dios, demostrado en sus grandes misericordias con que Él realmente nos ha mirado y nos ha tratado. Por sus grandes misericordias, el apóstol dijo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, por aquel amor tan especial, tan profundo, tan bondadoso, tan tierno de nuestro Dios. ¿Por qué empezamos desde el capítulo 12 para examinar todo este texto? Porque justamente yo creo que aquí está el punto de partida. Si el amor es el cumplimiento de la ley, entonces aquí comienza por el amor, porque nosotros tenemos que considerar las grandes misericordias de Dios para nuestra vida. En segundo lugar, el apóstol también, ahora sí, se siente con la autoridad necesaria para hablar y para exigir que todos nosotros cumplamos con nuestros deberes cristianos.
tenemos deberes nosotros como cristianos. Y no voy a leer todo el texto desde el verso 3 del capítulo 12 hasta casi más de la parte de la mitad del capítulo 13. Es un pasaje largo, pero que describe de forma muy clara cuáles son nuestros deberes como cristianos. Esta parte tan extensa la podríamos nosotros clasificar o dividir solamente en dos. El apóstol en la primera parte habla de los dones espirituales y en la segunda parte habla de los deberes cristianos. Son dos cosas muy distintas. Dios a todos nosotros nos ha dado dones espirituales y también a todos nosotros nos ha impuesto deberes cristianos. Cuando el apóstol dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol va a entrar a desarrollar su exposición acerca de los dones espirituales, pero también va a hablar de los deberes cristianos, y él inmediatamente quiere hablarnos de que para el uso de los dones y el cumplimiento de los deberes cristianos, nosotros debemos tener muy en cuenta algo que es fundamental, que es, dice el verso 3, entonces, cada cual que esté entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Miren ese fundamento. Cada cual que está entre vosotros, dice el apóstol, es decir, cada uno de nosotros, cuídese de no tener un concepto tan elevado de sí que pueda perturbar el ejercicio de los dones y el cumplimiento de los deberes cristianos. Este es un llamado muy serio, es decir, nosotros debemos cuidar en el cumplimiento de estos deberes el no tener una consideración tan alta de nosotros mismos. Y dice el apóstol, sino que piense de sí con cordura. Es decir, nos llama a considerar el punto medio, la cordura, el dominio propio, el saber que nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros para también cuidar a los demás. Son nuestros deberes, hermanos, son deberes que tenemos nosotros con nosotros mismos y nosotros para con los demás. El primer deber para con nosotros mismos es no tener un concepto de sí mismo tan elevado que estorbe, impida o malogre el ejercicio de los dones o el cumplimiento de nuestros deberes. ¿El remedio cuál es? Pensar siempre con cordura, con mesura, ir siempre prudentemente, considerándonos a nosotros y considerando también a los demás. Como dijimos, todo este pasaje lo hemos dividido en 3 partes y la última parte, que iría del capítulo 13, verso 9 hasta el 14, ahí sí el apóstol subraya la importancia del amor en el cumplimiento de la ley. Dice así este pasaje. El verso 9 dice, porque no adulterarás, no matarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice el apóstol Pablo. Amados hermanos, aquí está entonces la importancia tremenda que debe tener el amor en nuestras vidas. Nosotros tenemos que darle un lugar primordial, un lugar de mucha importancia al amor. Todo mandamiento de la ley de Dios se resume en pocas palabras en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Porque sencillamente el amor, amado hermano, no hace daño al prójimo. El amor está implícitamente expresado en este mandamiento. Es decir, si cada uno de nosotros se va a cuidar de no hacer daño a su prójimo, al no hacer ese agravio, está demostrando amor. Pero cuando nosotros violentamos los derechos que tiene nuestro prójimo y pensamos más en los nuestros que en los de los demás, entonces no estamos cumpliendo con este mandamiento. Sencillamente dice el apóstol Pablo, el amor no hace daño al prójimo. Eso es algo tan claro, tan hermoso. Ahora yo les quería decir, el no hacer mal al prójimo resalta en sí la forma negativa en que están los mandamientos. Porque si usted lee conmigo aquí dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Por todo lado encontramos un no. Es la forma negativa, digo yo, de cómo el Señor impone el mandamiento. ¿Por qué? Porque está poniendo un rotundo no delante de todo. Está cerrando una puerta. Es bueno escuchar un no. Es muy bueno escuchar un no. Pero quiero decirle, amado hermano, que es mucho mejor hacer las cosas por iniciativa propia. Y como dice la palabra del Señor, podemos compartir para las necesidades de los santos. Podemos practicar la hospitalidad. Podemos bendecir a los que nos persiguen. Podemos gozarnos con los que se gozan. Y podemos llorar con los que lloran sin necesidad de tener que escuchar un no que nos impida algo. Es mucho mejor cuando las cosas brotan de nosotros por iniciativa propia, cuando somos impulsados por el amor, no por la prohibición, no por algo que se nos impide hacer, sino por algo que nos nace, por algo que queremos o por algo que yo quiero que me salga. No voy a querer que salga lo malo, lo negativo, porque está escondido detrás de un no. Voy a querer más bien que me salga el amor. Y por eso la palabra dice así, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué? Porque el amor no hace daño, no hace mal al prójimo. Uno va a estar siempre pensando en la forma como nosotros podemos bendecir su vida,
¿Cómo podemos nosotros estar con ellos? Hermanos, en estos tiempos de tanta necesidad, nosotros salimos por las calles y en cada cruce de semáforo hay un montón de gente necesitada. Yo pregunto, ¿qué sale de tu corazón? ¿Qué no sale del corazón allí? ¿Hay iniciativa de amor? ¿Hay algo que tú quisieras hacer por ellos para bendecirlos? ¿O sencillamente hay una obligación? En esta Navidad, en este tiempo tan lindo, en este mes hermoso de diciembre, donde todos nosotros nos movemos hacia la bondad. ¿Qué nos impulsa la bondad? ¿El deber? ¿La fuerza de un no? ¿O nos impulsa la iniciativa? ¿O nos impulsa el amor al prójimo por querer bendecirlo? No tanto por no hacerle daño, sino más por querer bendecirlo. Dice la palabra del Señor, entonces busquemos bendecirle. El amor, dice la palabra, el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Y el apóstol en esta parte termina diciéndonos, levantémonos del sueño en el cual quizás hemos caído, no considerando este hermoso mandamiento. Quizás nos hemos estado moviendo más por la obligación, más porque tengo que hacerlo, o quizás por no quedar mal. Dice la palabra, despertémonos del sueño y consideremos este hermoso mandamiento que dice que el amor no hace daño al prójimo. También dice el apóstol, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, vestidos de Jesucristo. Y vestido de Jesucristo significa del amor de Cristo. Porque vestirnos de Cristo es llenarnos de amor. Ese fue el vestido de Cristo. Por donde Él iba, expresaba su amor. Cuando se encuentra con una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio y estaba condenada por ese pecado, el Señor Jesucristo le dijo, no te condeno, vete y no peques más. El vestido de Cristo, la misericordia, el amor. Y el apóstol dice, vístanse, vistámonos todos del amor de Cristo y del mismo Jesucristo. El segundo pasaje que voy a usar se encuentra en 1 Corintios capítulo 8, verso 1, donde se nos dice que el amor edifica. El apóstol Pablo dice así en esta porción, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y hermanos, para que el apóstol ilustre esta parte, de qué manera el amor realmente edifica, el apóstol va a usar un caso que se daba en la iglesia de Corinto. Era costumbre en esos tiempos entre los paganos celebrar banquetes con aquello que habían ofrecido a sus ídolos en sacrificio. Animales que habían traído y sacrificado después de haber sido puestos en un altar en ofrenda y sacrificio para sus ídolos. Estos animales, estos productos, esta carne, después se podía repartir entre todos los asistentes y cada uno llevaba una porción a su casa, o de lo contrario también
era vendido en los mercados. Y mucha gente se sentía en libertad de poder ir y comprar esa carne o usarla para sus alimentos. Entonces acá surge algo entre los creyentes. Los creyentes empiezan a sentirse incómodos y se hacen una pregunta: ¿podríamos nosotros comer estas carnes en nuestra casa? ¿Podríamos nosotros comprar estas carnes en el mercado para nosotros, sabiendo que ya han sido ofrecidos a los ídolos? Esta era la gran pregunta. El apóstol Pablo entonces trata de responder a esta inquietud y les dice de esta manera: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, les dice. Es decir, el apóstol parte por algo que llena la mente de una persona que ya es madura en la fe. El apóstol dice: todos tenemos conocimiento, este conocimiento de cómo se dan estas cosas. ¿Y cuál era ese conocimiento? En primer lugar, todos, dice él, sabemos que un ídolo es nada, que solamente existe en la mente de la gente. Un ídolo no existe, un ídolo ha sido creado y solamente existe en la mente, en el imaginario de la gente. En segundo lugar, sabemos, dice el apóstol, que hay un solo Dios. Sabemos que hay un solo Dios, del cual proceden todas las cosas. Es decir, solamente hay un Dios y los ídolos no existen, no sirven, no son nada. En tercer lugar dice: las viandas no nos hacen ni más ni menos ante el Señor, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. El problema no estaba en lo que cada uno conocía al respecto de estas cosas. El problema no era conocer. Por eso el apóstol Pablo dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero, dice él, el conocimiento envanece. ¿En qué sentido el conocimiento envanece? Es que el conocimiento te puede llevar a ti a hacer cosas dañando la conciencia de otros. Tú puedes estar muy seguro de ti mismo y de lo que haces, pero podríamos de esta manera estar hiriendo las conciencias débiles de los hermanos. Por eso el apóstol dice de esta manera: pero mirad, en el verso 9, voy a leer en el verso: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Qué hermoso es esto. Allí es donde nosotros entonces empezamos a ver que el amor realmente sí edifica. El conocimiento puede envanecernos, puede llenarnos de soberbia, de autosuficiencia, pero cuando nosotros nos vestimos de Cristo, del amor de Cristo, empezamos a bendecir, empezamos a edificar al pueblo del Señor. Por eso el apóstol dice, y lo repito: mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿En qué sentido puede ser tropezadero para los débiles? En que ellos pueden sentirse estimulados a hacer algo de lo cual ellos no están seguros, no están convencidos. Estamos de hecho pecando contra sus débiles conciencias
y estamos hiriéndolos. ¿Por qué? Porque ellos se van a sentir tentados, atraídos a hacer algo de lo cual ellos no están totalmente seguros ni tienen quizás el conocimiento completo para hacerlo. La conclusión, dice el apóstol Pablo, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¿Para qué? Para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Se da cuenta usted de cómo el amor edifica la iglesia? Cuando pensamos de esta manera, así debemos de pensar. Si lo que hago, sea que coma, sea que vista, sea que compre, sea lo que haga, va a ser ocasión para que mis hermanos nuevos en la fe, recién convertidos, aquellos que recién están llegando a Cristo, tengan una ocasión de caer, entonces el apóstol dice, si es así, yo no haré eso. En este caso, no comeré carne jamás, dice él. ¿Para qué? Para no poner tropiezo a los hermanos nuevos, para no poner tropiezo a aquellos que están empezando en la fe. Esta es la forma como el amor edifica. Y se da cuenta, hermano, que el amor es más importante que el conocimiento. Claro que sí. El amor es mayor que el conocimiento. Ya dijo el apóstol, es mayor que la fe y que la esperanza. Y ahora tenemos que decir, y es mayor que cualquier conocimiento que tenga. Porque el amor construye, el amor llena, el amor bendice, el amor edifica la iglesia, la familia, une. Cuando tú tienes que renunciar a algo que con justo derecho podrías comer, vestir, usar, pero lo haces o te impides de eso o te prohíbes de eso pensando en tus hermanos. En tus hermanos estás haciendo algo precioso, precioso, precioso. Estás edificando la familia de Cristo. Te has vestido de Jesucristo y estás edificando a la familia de Cristo. No podemos separar nosotros nuestra libertad cristiana de la responsabilidad cristiana y del amor cristiano. Podemos tener mucha libertad, pero mayor es mi responsabilidad de construir, de edificar, de unir, de crear la familia de Cristo Jesús. El tercer pasaje que quiero usar es el que está en Apocalipsis 2, verso 4, en donde nosotros encontramos que el amor a Dios es el mandamiento que siempre el Señor va a demandar de su pueblo. Dice así la palabra del Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este texto tan familiar, tan conocido, pero siempre tan contundente, tan fuerte en su contenido. La iglesia de Éfeso era una iglesia preciosa. A los ojos del hombre sería una iglesia admirable. Dice la palabra que era una iglesia que tenía arduo trabajo y paciencia, es decir, una iglesia trabajadora, una iglesia celosa de los principios de Dios también, porque no soportaba a los malos y porque probaba a aquellos que se decían ser apóstoles. Todo eso hacía que la gente lo admirara como iglesia, lo admiraran a ellos como cristianos, pero los ojos del Señor descubrieron algo
en esta iglesia. Esta iglesia había perdido su primer amor. Y solamente, amados hermanos, los ojos del Señor, que son como llamas de fuego, que derriten todo y que descubren todo, pudieron captar, mirar, descubrir qué era el problema en una iglesia tan preciosa, una iglesia tan trabajadora, tan celosa, y parecía que estaba tan llena de amor porque todo lo hacía por amor del nombre de Cristo. Miren, hermanos, cuántas veces nosotros podemos decir que lo hacemos por amor de Cristo o del nombre de Cristo, pero no es amor verdadero. El Señor le dijo a esta iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora yo pregunto, ¿qué cosa es el primer amor? ¿Cómo podemos definir al primer amor? No sé si usted ha pensado en esto. Y yo, reflexionando sobre el primer amor, podría definirlo de dos maneras. Podría definirlo en esta cuestión de orden, porque dice primer amor, es decir, que puede haber un primer amor, un segundo amor, un tercer amor, un cuarto amor y X amores. ¿No es cierto? Y de hecho que el primer amor será el amor al Señor. Si nosotros consideramos por cuestión de orden, el Señor estaría reclamando aquí el derecho al ser primero, el primer amor. Bueno, es una consideración. Otra consideración podría ser si nosotros pensamos que el primer amor es aquel que se examina por su intensidad, por la fuerza de su contenido. Ese amor puede haber subido o puede haber bajado. Por eso el Señor le dice: has dejado tu primer amor, es decir, la intensidad de ese amor. Cualquiera que fuera la definición que nosotros pudiéramos considerar, no escapa del cuestionamiento del Señor. El Señor sigue allí demandando una actitud equivocada, descuidada, negligente en aquellos cristianos que habían perdido su primer amor. Sea este primer amor, como repito, por cuestión de orden, o sea este amor por cuestión de intensidad. Querido hermano, le quiero decir que en la vida cristiana lo único que importa es guardar el amor a nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es un amor intenso, es un amor ardiente, es un amor prioritario, es un amor en grado mayor de intensidad. El amor se da así al Señor. El amor se tiene que dar así al Señor, con todo el alma, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y por eso el Señor con justo derecho lo reclama. Cuando no lo haya en nosotros, cuando quizás nos encuentra muy trabajadores, muy ocupados, cuando quizás nos encuentra muy celosos, muy disciplinados, pero hemos perdido la intensidad. Ya no es todo el corazón, ya no es toda el alma, ya no es toda la mente, ni son todas las fuerzas. El amor debe ser así, intenso. El Señor reclama eso, y por eso nosotros debemos de reflexionar en algo que el Señor le dice a esta iglesia: recuerda de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras cosas. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras cosas. Es decir, vuelve a tu amor puro, sincero, primario e intenso.
Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios nos bendiga. Que podamos nosotros amar hacia el Señor. Yo he querido examinar estos 3 pasajes. Este de Romanos, donde nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Este de Corintios, donde nos dice que el amor edifica. Pero no quería dejar de mencionar este texto, donde el amor tiene que ser solo para Cristo, solo para nuestro Dios, y tiene que ser intenso, fuerte, tiene que ser en un grado mayor, tiene que ir acompañado de todo el corazón, de todo el alma, de todas las fuerzas y de todo nuestro ser. Que Dios te bendiga, amado hermano.